Bueno, mientras prepara esto, de todo quiero dar las gracias porque estéis aquí y quiero también dar las gracias a Gerserono, que generosamente ha patrocinado esto. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos muchos. Gracias. Médicos de familia, ¿no es así? ¿Médicos de familia? Sí. Muy gracias. Yo quisiera hacer una pregunta que desconozco a un médico de familia, a Juan mismo, al doctor Solera. ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes o de la hipertensión? O sea, en las consultas del día a día, lo que más veis a menudo es, no sé, ¿cuál es la prevalencia de la diabetes, por ejemplo, aquí en Albacete? Hipertensión es la más prevalente. ¿Y más o menos a qué porcentaje de la población puede afectar eso? Más o menos. 30-40%. De los adultos. De los adultos, Vale, y otra pregunta es, cuando estudiamos la carrera, tanto de enfermería como de medicina, otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se dedicó nuestra formación a enseñarnos fertilidad? Cero. De hecho, cuando estudiábamos ginecología, cuando hicimos la residencia de ginecología hace unos años, la estiidad era un poco el patito feo que nadie quería, porque poco podíamos hacer. Y nos íbamos a la onco, al control de embarazo, ¿verdad? Todas esas cosas tan apasionantes, ¿no? Y tan agradecidas. Sin embargo, en fertilidad eso no era así. ¿Me podéis pasar la siguiente diapositiva? Cuando organizamos con el SESCAM esta jornada, la doctora Lidia Luque planteó y el doctor Tárraga plantearon que la charla se tratara de un reto de todos. Y el concepto que queremos transmitir yo personalmente es que estamos aquí todos metidos. El primer punto es que los médicos, los sanitarios en general, las matronas, las enfermeras, somos personas influyentes. ¿Podéis pasar, por favor? O me lo paso yo. Y hay otro vector más influyente tal vez que nosotros, que el doctor Google. Y eso ya es un problema, porque ya ha cambiado la dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Pues que antes las pacientes venían a las consultas y nos hacían caso, y ahora no nos hacen caso si antes el doctor Google nos dice que lo hemos hecho bien. Gracias. Cuando le preguntaba, gracias Juan, al doctor Solera cuál era la prevalencia de la hipertensión, nos decía de un 25-30% en población adulta, pero es que tener en cuenta que hoy en día el 15% de la población en algún momento va a requerir consejo o ayuda reproductiva, y no porque tengan problemas de esterilidad. Como luego iréis viendo, la medicina reproductiva ya no es la medicina de esterilidad, eso hay que tenerlo muy claro. Eso es una parte de la medicina reproductiva. La medicina reproductiva va a influir en nuestra vida como profesionales, seguro, en más de una ocasión. Porque es que además, fijaros una cosa, en Europa en torno al 10% de la población ya viene gracias al tratamiento de medicina reproductiva. Y muchas de estas pacientes, como iréis viendo, no tienen problemas de esterilidad, pero sí necesitan ayuda para gestar. Y esto depende de un factor que yo no me canso de repetir, y es que la medicina se adapta a la sociedad igual que la sociedad se adapta a la medicina. Es decir, cuando inicialmente, en el año 78, nace el primer niño de fecundación in vitro, la indicación era muy clara, factor tubárico, o sea, es decir, trompas obstruidas. Era muy claro, no había duda. Y ahora le pregunto, por ejemplo, pues, a mi compañera Carmen García, que dirige la unidad aquí, ¿cuántos factores tubáricos vemos hoy en día? Poquísimos. ¿Cuántas fecundaciones in vitro hacemos por factor tubárico? Poquísimas, ya no hay. Es decir, nos hemos ido adaptando porque han ido surgiendo nuevas cosas. Y esto nos tiene que hacer ver que los campos de acción de la medicina reproductiva van a influir en los sanitarios en diferentes aspectos. Uno, el que lo veis, obviamente el tratamiento de la fertilidad. Pero es que también va a permitir la planificación familiar. Porque va a permitir alargar una diapositiva que luego os pondré porque hago proselitismo siempre que me dan la oportunidad de hablar, aunque tenga que hablar de cómo se fabrica, no sé, un tornillo, cómo se hace una paella, saco esa diapositiva que luego os voy a poner porque creo que es quizá el mensaje más potente que os puedo transmitir. Pero es que también sirve para esto, erradicar enfermedades hereditarias. Pero es que también sirve para tratar a niños afectos de enfermedades hereditarias. Es que nos permite criopreservar gametos masculinos y femeninos, tanto como consecuencia de tratamientos oncológicos, de lo cual se puede perder la fertilidad, como de forma voluntaria. Pero es que además nos permite interactuar con otras disciplinas biomédicas, y todos aprendemos, y nos permite investigar en procesos reproductivos, y nos permite aparecer un nuevo paciente. Tenemos un nuevo paciente, que es este, el embrión humano. Ya es nuevo. Nos ha permitido acceder a él. Y luego la doctora Cristina Álvarez nos explicará mucho de esto del diagnóstico genético preimplantacional, porque hoy en día somos capaces de tomar a un embrión de 5 celulitas, un pequeño fragmento de células placentarias, y poder chequear completamente con técnicas de microarray todo el genoma. Y esto es algo que hace escasamente 5 o 6 años nos parecía un sueño. Y esto lo hacemos ya todos los días. Por tanto, hay que tener bien presente que estamos viviendo una sociedad enormemente cambiante, muy dinámica, con un cambio claro en el modelo de familia. Esta es la tradicional, pero es que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 50% de estas parejas se van a deshacer.
Y eso va a llevar a cabo una serie de conclusiones. Por ejemplo, uno, nos vamos a encontrar que hay en España ya en torno a un 10% son familias monoparentales. La mayoría son mujeres que no tienen pareja masculina, que desean tener un hijo y que optan por una ayuda médica cuando realmente ellas no tienen un problema de esterilidad. Es un problema social. Necesitan, simplificándolo al máximo, gametos masculinos, poco más. Pero es que además tenemos diferentes orientaciones sexuales perfectamente admitidas, o al menos deberían de serlo. Pero es que luego tenemos las esterilizaciones voluntarias, vasectomías, que luego la pareja se deshace y ahora tengo otra pareja y ya le quiero tener niños. Tenemos también preservación voluntaria de la propia fertilidad, como decía antes, bien por causas médicas o por causas sociales o por causas personales. Las segundas parejas y a veces algo tan aparentemente banal como que una pareja, un miembro vive en una ciudad y el otro a 300 kilómetros de distancia y dificulta la concepción. Por tanto, como estáis viendo, es muy fácil que en las consultas nos vayan haciendo preguntas. Y hay cosas que no debemos de hacer, por favor. Yo le decía antes al doctor Solera que hoy no voy a hablar de fisiología ni voy a hablar de anatomía, salvo una pequeña pincelada, sino lo que voy a hablar es de lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Porque luego cuando nos vienen los pacientes, a veces el mensaje que reciben entra en colisión con el que han recibido en la consulta de atención primaria. Y esto es muy malo para el paciente y es muy malo para el médico. Y como resulta que en la carrera no nos han formado, pues tenemos que hacer el esfuerzo, como están haciendo ustedes aquí o vosotros, de venir a formaros. Esto nunca hay que decirlo. Esto es un pecado mortal. Y esto es un pecado mortal por esta famosa diapositiva que la pondré siempre. Porque creo que nuestra misión en este momento es educar a la población y nosotros somos vectores de educación. Y es la siguiente, mirad, imaginad por un momento que hoy nace un niño y nace una niña. Y las familias nos dan una tarea, nos dicen, bueno, mire, doctor, doctora, por favor, díganos qué hay en el testículo del niño y qué hay en el ovario de la niña. Y lo que encontramos es muy fácil, en el testículo no hay ni un solo espermatozoide, ni uno. Porque el testículo del niño es incapaz de producir espermatozoides hasta el momento de la pubertad. Pero una vez que la máquina de generación de gameto masculino se pone en marcha, va a repetir el proceso trillones de veces. Se eyaculen o no se eyaculen, el testículo produce trillones de gametos masculinos hasta que nos morimos de ancianos. Mientras que en las niñas, si vamos a ver el ovario de la niña recién nacida, lo veríamos pletórico, a rebosar de ovocitos. Porque tan tempranamente como 2 semanas de retraso menstrual, el ovario fetal empieza a leerse el libro de instrucciones de cómo tengo que fabricar ovocitos. Y cuando un embrión humano no es más grande de 12 semanas de embarazo, ya está produciendo ovocitos. Y lo hace de una forma absolutamente fascinante, puesto que pasa de 0 a 5 o 6 millones en menos de 3 meses. Y a partir de alcanzar esa cima, el ovario pierde de forma irreversible, que quede claro, no hay ningún fármaco que permita que el ovario retroceda en el tiempo, se convierta en un ovario fetal y pueda producir un nuevo gameto femenino. Y eso hay que tenerlo muy clarito. Hay que tenerlo muy clarito porque nuestra sociedad es una sociedad hostil contra la biología. Nos hemos olvidado de respetar las normas de la biología, que enseguida lo comentaré. Cuando el fetito femenino tiene ese tamaño, para ya de fabricar ovocitos, cuando nace le quedan más o menos 2 millones, cuando tiene la pubertad le quedan más o menos medio millón. Y esa es la reserva ovárica que inexorablemente tenéis cuando nace una niña. Y en esa población de ovocitos nos vamos a encontrar ovocitos de todas calidades. La mayoría de los ovocitos de buena calidad se van a liberar en las épocas tempranas. De ahí que en la adolescencia sea tan fácil un embarazo no deseado y de ahí que a partir de ciertas edades baje en picado la posibilidad de embarazo mientras aumenta dramáticamente el porcentaje de abortos o de aneuploidías cromosómicas, ¿vale? Es decir, que en general una señora de 25 a 45 años va a encontrarse con una curva fértil que será aproximadamente esta, donde vemos que en más de una década, de los 25 años hasta los 35 o 36, hay un descenso de la fertilidad, pero no es un descenso dramático, no es un descenso en general preocupante, pero a partir de los 35 años esa caída es muy brusca y una mujer en un par de años va a perder más expectativa fértil que en 10 años anteriores. Claro, esto las culturas humanas, sin estudiar fisiología, lo sabían. De ahí que nos casábamos o nos reproducíamos cuando nuestras hembras, siempre con todo mi cariño utilizo ese término, tenían la máxima población de ovocitos hermosos susceptibles de ser fecundados y que no eran abortos. De ahí que nos casábamos a los 20, 22 años y a los 35 teníamos los chiquitos en tercero, algunos en BUP y otros en la EGB.
¿Qué ocurre? Que ahora la edad media del primer hijo en España ahora es de 33 años. Es decir, que muchas de nuestras señoras, cuando se plantean querer o poder tener hijos, están ya sufriendo una subfertilidad. Por tanto, eso de espérate chica, que ya llegarán, no es así. No es así. Y si a eso le sumamos las estadísticas de cuál es la tasa de aborto, fijaros con detalle, como aproximadamente por debajo de los 37 años, la tasa de aborto espontáneo es, bueno, aceptable, no llega al 20%, pero empieza a dispararse, y en torno a los 40 prácticamente la mitad de los embarazos van a acabar en aborto el primer trimestre, porque son embriones portadores de anomalías cromosómicas, y eso hay que saberlo para decirlo a nuestros pacientes. De ahí que prestemos un poco de atención a esta fascinante célula que es el ovocito, porque el ovocito tiene algo muy especial, y es una cosa, que es la célula más longeva del organismo. Todas nuestras células se van constantemente cambiando, pero el ovocito vive desde que la futura niña es un fetito femenino hasta que lo ovula, es decir, un ovocito puede vivir 40 años. Y lo mismo que en el tronco de un árbol, se marcan si ha vivido épocas de sequía, épocas de buena lluvia, de crecimiento, con diferentes, va dejando huellas. El ovocito recibe los impactos nocivos que la vida de la mujer le haya traído. Es una célula sensible a la radioterapia, es una célula sensible a la quimioterapia, es una célula sensible a la polución, a los metales pesados y a tantos otros efectos como luego veréis como el tabaco, por ejemplo, y otras cosas más. Por tanto, el ovocito hay que cuidarlo porque hay lo que hay, no hay más. Cuando nosotros estimulamos la ovulación, usando los fármacos que nos facilita la industria farmacéutica, lo que hacemos es llamar a la puerta del almacén y recoger los ovocitos que quedan. No podemos crearlos. Si tenemos buenos ovocitos, tendremos éxitos, y si no tenemos buenos ovocitos, fracasaremos. Y hay varias cosas que como vectores, una vez más, de salud tenemos que insistir. Una de ellas es el consumo de drogas. España ocupa un papel de liderazgo, somos el país europeo que más consumo tiene de cocaína y de cannabis. Es un punto a tener presente. Y hace unos años ya publicamos nosotros en Estados Unidos un trabajo, esto que os voy a explicar brevemente. Esto que veis aquí son espermatozoides. En azul vemos la cabecita y en flagelo, en estas líneas verdes es el flagelo. Y observamos que el flagelo tiene receptores a los ácidos del cannabis, a dos ácidos, dos ácidos del cannabis, y que el cannabis produce alteraciones en la motilidad del flagelo y también altera la reacción acrosómica. Y en España el consumo de cannabis es brutal. Pero es que luego tenemos el alcohol y luego tenemos el tabaco. Y el tabaco ya no es el tabaco per se, son la cantidad de hidrocarburos y de sustancias que contaminan el tabaco. Y eso hace que haga daño mucho a los gametos, sobre todo el gameto femenino. Ya se sabe hace muchos años que una mujer que fuma una media de 10 cigarrillos al día durante 10 años, acorta su periodo fértil 3 años. Amén de adelantar su menopausia y de aumentar el riesgo de osteoporosis. Por tanto, una forma de que las pacientes no lleguen a la fecundación in vitro es enseñar a la población a cultivar o a cuidar o a mimar lo que tiene, porque no tiene nada más. Porque es inexorable, porque por ejemplo hoy en día la vida media de una mujer es de 83 años en España. Eso quiere decir que su sistema cardiorrespiratorio, su sistema renal, su hígado, todo su organismo puede vivir más años, pero su ovario no va a vivir más años. Es como si tuviéramos todos una espada de Damocles y dices, tú a los 40 años vas a morir. No morirá nuestro corazón, no morirá nuestro pulmón, pero nuestros ovarios sí que van a fenecer por completo. Y esto hay que tenerlo muy claro. Pero es que además tenemos otra cosa, que son los trastornos del peso. Y tenemos pacientes, en España es el segundo país de Europa en obesidad del adolescente. Solo nos gane Reino Unido. Solo nos gane Reino Unido. Fijaros, observad las adolescentes que van por la calle. ¿Qué tipo de obesidad tienen? No es la obesidad femenina. La obesidad femenina, lo sabéis, chitos, un culito, ¿vale? Más o menos bonito y cinturita. ¿Qué obesidad tienen las niñas? La del varón, en cintura. Esa obesidad es muy perniciosa para la salud ovárica. Y luego tenemos aquellas chicas que se someten, por a lo mejor de anorexia o por trastornos de alimentación, a dietas de delgadez extrema. Estas chicas van a entrar en amenorrea, por ejemplo. Pero es que vamos a hablar un poquito de la señora de la ovuladora, que es muy fácil diagnosticar una ovulación para el médico de asistencia primaria. Solo preguntar, oye, ¿cómo tiene las reglas? Y cuando tú encuentres ante una chiquita que tiene tendencia a obesidad, hirsutismo, y que te dice que regla cada 3 meses, una cosa que tienes que tener claro es que eso ya no es un problema del ginecólogo, es un problema tuyo también, como médico de cabecera. Porque esa paciente, si no le tratas hoy la ovulación, mañana... porque son síndromes metabólicos. O sea, el problema de la ovulación, la mayoría del ovario no es el culpable, es la víctima.
Son trastornos, pues, básicamente el efecto de la insulina, hacen hiperinsulinemias, y si tú no la tratas hoy, mañana te vendrá con una diabetes, con una hipertensión o una patología cardiovascular. Es así de claro. Por tanto, fijaros cómo no podemos dejar de lado la medicina reproductiva y ponernos en la medicina interna a otro lado, porque al fin y al cabo las personas no están como los tomos de la biblioteca separados, sino formamos un todo común. Otra cuestión para llamar la atención. ¿Vosotros os imagináis que fuerais a un oculista o a un especialista de riñón, te observa solamente el ojo derecho, el riñón derecho, y se levanta y dice, ya está hecha la exploración, vámonos? Tú dices, oiga, doctor, es que el otro ojo no me la ha mirado. Dice, no, con 9 basta. Es que la fertilidad es cosa de 2. Parece un perogrullo recordarlo. Pero ¿cuántas ideas nos llegan, verdad, Carmen, con histrosapingografía, análisis hormonales, esto, lo otro? Y al señor no le hemos hecho ni caso. Pues le hemos pedido un espermiograma y ya está. Como si el señor fuera una fábrica de gametos y punto y pelota. Que luego nos hablará el profesor Viseda. ¿Me entiende? Es decir, es cosa de 2. Por tanto, nunca se debe empezar un tratamiento ni dar un pronóstico hasta que no tengas un conocimiento global del caso. ¿Verdad? Otra pregunta que seguro que os harán, estáis viendo que mi exposición es eminentemente práctica, sobre todo dirigido a lo del día a día, ¿no? Que es donde vamos a tener que batallar, el 90% de los problemas. Pregunta, oiga, ¿me puede pasar algo? ¿Qué riesgos tengo yo? Vamos a ver, la medicina reproductiva ha estado lastrada por 2 problemas. Uno, la hiperestimulación ovárica, que hoy en día es historia, porque hay protocolos de estimulación que impiden por completo la hiperestimulación ovárica. Y el segundo es el embarazo múltiple. Y el embarazo múltiple es una cosa que me ha parecido oportuno dedicarle un tiempo, porque históricamente la medicina reproductiva ha generado muchos embarazos dobles y triples y cuádruples. Y eso deja un pozo en la población. Y luego a los obstetras y a los pediatras van a encontrar embarazos y niños con riesgo muy elevado de tener problemas. Fijaros una cosa, esto es una tabla, esto es en resultados de nuestra institución, del Instituto Bernabéu, donde nosotros analizamos desde el año 2002 hasta el año 2013 cuál era la situación de nuestros embarazos múltiples. Por aquella época, Cristina, tú estabas con nosotros, creo, ¿no? ¿2002? ¿Ya no? ¿Aún ya no? Bueno, pues fijaros, teníamos una tasa de embarazo triple de 15%. Y eso era por varios motivos. Uno, por la presión de los pacientes. Y otro, porque sabíamos muy poquito de la biología del embrión. No es que sepamos ahora mucho más, pero un poquito más sabemos. En los últimos 5 años no hemos tenido un triple. Pero fijaros en otra cosa importante. La tasa de embarazo doble la teníamos en un 36% y ahora la tenemos en torno a un 20 y tantos, 20 y poco por ciento. Ha bajado bastante, pero aún está en un 20%. Pero fijaros una cosa, la edad de las señoras cuando hacíamos un FIP en el 2002 era esa. Yo tenemos pacientes que están ya en 36 años y medio. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el número de embriones porque podemos seleccionar los mejores embriones. Y de hecho, en nuestra institución, la estrategia es transferir un embrión. Alguna vez transferimos 2, nunca más de 2. Y si la paciente a veces nos pide más de 2, le decimos, mire usted, nosotros no somos su centro, vayas a otro sitio. Porque hay que tener presente que las consecuencias de lo que hacemos hoy no se pagan hoy, se pagan mañana. Con niños prematuros, gastos sociosanitarios brutales, porque todos sabemos lo que cuesta una UCI neonatal, y que luego este niño a veces tiene secuelas neurológicas o respiratorias, que estamos haciendo que una familia, en vez de ser feliz, le amarguemos la existencia. Por lo tanto, vamos a ser consecuentes con lo que hacemos. Y otra pregunta es, ¿cuál es la salud? Pues mirad, Homo sapiens ha conseguido generar en menos de 36 años 5,5 millones de niños por fecundación in vitro. Y como comprenderéis, se han hecho estudios psicológicos de malformaciones, anomalias de todo tipo, y no se ha visto que la técnica en sí tenga más riesgo. Sí que puede ocurrir que si algún portador de algún gameto es portador de anomalías cromosómicas, se traduzca en la descendencia. Son niños que en otro momento jamás hubieran nacido. De ahí que sea importante una evaluación genética, que luego nos comentará la doctora Bernabéu, de la pareja antes de hacer un ciclo de reproducción asistida en muchos casos. 2 palabras sobre el semen, porque es el tema del doctor Viseda y no lo quiero hacer polvo, ni muchísimo menos, pero esto es un tema que muchos titulares lo recogen. Y sobre eso me ha parecido oportuno traeros el último fármaco que he encontrado, lo más hermoso, lo más fantástico. Me encanta el dibujo de un señor con un aspecto sádico, una adolescente ingenua y candorosa, y mirándola con ojos perversos. Esto es un anuncio de la publicidad de este fármaco de 1912, y estamos haciendo lo mismo, porque no tenemos fármacos para mejorar la fertilidad masculina, tenerlo claro, nada sirve. Salvo en los hipogonadismos hipogonadotropos, pues, ¿vale? Y algunas cosas que luego nos dirá el profesor Viseda, ¿vale? Es decir, que es que te vas a Internet, que es la típica pregunta. Internet, fertilidad masculina, maca andina,
vitaminas, agua del río Jordán, el chamán de Siberia que tiene unos preparados mágicos. Es mentira. Es mentira. No hay nada que demuestre que en el caso de una patología idiopática del testículo aumente la producción de gametos. Eso hay que tener muy clarito. ¿Vale? Estamos igual que hace 100 años. Haciendo fantasmadas. ¿Vale? Ya estoy terminando. Aspectos legales. ¿A quién se puede tratar y qué tratamientos están permitidos? Otra pregunta típica. Mirad, en España tenemos una ley extremadamente permisiva, que a pesar de haber sido promulgada en el año 1988, permite prácticamente todo, excepto dos cosas. Una, la subrogación uterina, no lo permite, y otra, la manipulación de embriones por causas no médicas. Es decir, que en España una pareja homo o heterosexual, casada por la Iglesia, por lo civil o sin casarse, puede ser tratada. Una mujer soltera puede ser tratada sin ningún tipo de cortapisa jurídica. Otra cosa es que la disponibilidad de los sistemas públicos pueda absorber esa sobrecarga que le viene encima. Pero jurídicamente estamos hablando de aspectos legales. Es permitido. Ahora hay un movimiento, se están recogiendo firmas, van ya por 400.000 para intentar hacer un proyecto de ley que permita a dos parejas de homosexuales masculinos acceder a un tratamiento mediante subrogación uterina. Ahí por causas obvias se necesita una subrogación uterina. Y están permitidos, como os digo, todos los tratamientos, excepto la manipulación o diagnósticos genéticos para que no estén vinculados a una enfermedad hereditaria o la subrogación uterina. Esta es otra cosa que a todos los que tenemos un poquito de sensibilidad hay que tenerlo presente. El paciente que sufre problemas de fertilidad está hecho polvo. Está hecho polvo. Mirad, se estima que más del 75% de las parejas o de las personas que hacen la primera pregunta ya vienen con problemas emocionales posteriores. Cosas que no debemos hacer. Claro, no te quedas porque estás nerviosa. Ya la has matado. La has matado ya. Porque la has llevado al círculo vicioso. No me quedo porque estoy nerviosa, luego estoy cada día más nerviosa porque no me quedo, luego la culpa es mía. Con lo cual aumenta mi estrés, con lo cual me siento más culpable. Eso es una canallada. Porque la gran mayoría de los problemas de fertilidad, las señoras son las víctimas, porque aquí aparece el tercer paciente, que es el embrión. Muchos de los problemas reproductivos son embriodependientes, y la señora sufre y el señor sufre porque no se quedan, pero el problema está en el embrión. Por tanto, el coger esto de es que está nerviosa y ya cuando estés tranquila te quedarás, no es lo mejor que podemos hacer por un paciente. Otra cosa que no podemos hacer, hacerles perder el tiempo. Depende de la edad de la señora y depende de los antecedentes. Si la señora es joven y no tiene un antecedente en la historia clínica, no hay por qué darles un mensaje de alarma ni de premura. Esto genera ese estrés. El doctor tiempo funciona muy bien en medicina reproductiva, funciona estupendamente bien. O sea que a veces es cuestión de tiempo. Pensad otro dato. Una población no afectada de problemas de fertilidad, joven, de menos de 30 años ella y él, su tasa de embarazo máximo por ciclo es un 25-30%. O sea que a veces es cuestión de insistir. Y es tan sencillo como dar un poquito de información, calmarles, tranquilizarles y darles unos meses de medicina, que es una buena medicina al tiempo, ¿vale? Pero si tiene cierta edad o antecedentes patológicos, no andemos tonteando, porque la tasa de éxito en fecundación in vitro baja dramáticamente a partir de los 39, 40, 41 años. Cuidadito con las palabras, ¿vale? Cuidadito, evitad términos con connotaciones que puedan ser dolorosas. Eres estéril, no vales, no sirves. Tengamos cuidado, es que a veces se puede escapar. A ver, que pasen los de la esterilidad. Sí. Un poquito de cuidado. Sustituirlo por términos. Hay muchas formas. Problemas reproductivos, es decir, dificultades para concebir, sensibilidad. Porque fijaros, es un paciente extremadamente complicado. El paciente con problemas reproductivos es un paciente donde te va a poner a prueba tu capacidad de empatía, tu paciencia. A veces, en términos taurinos, te vienen micros de 500 kilos y hay que lidiarlos, que vienen resabiados y toreados en todas las plazas. Y desconfían, son recelosos. Es un paciente a veces difícil. ¿Por qué? Porque todo eso, porque se han hecho polvo. Y se sienten agredidos muchas veces. Porque, fijaros, yo siempre he sido de la opinión de que las personas que sufren problemas de fertilidad tienen tres grandes lugares de lucha. Uno es consigo misma. Después te puedes hacer sufrir situaciones de pérdida de autoestima, complejo de inferioridad, depresión. Luego la relación que tienes con la pareja. Te puedes sentir culpable y dices, fíjate, mi mujer o mi marido se tiene que tratar, y ahora viene la palabra, la culpa, palabra demoledora, es mía.
y ella se te va a poner un montón de inyecciones o va a pasar por un quirófano porque la culpa es mía. Con lo cual esto la hace sufrir. Y luego tienes el entorno. El tercer anillo, el primer anillo pequeñito eres tú mismo, el segundo es la pareja y el segundo es los que están a tu alrededor. Es que no vales. Todas tus amigas tienen niños y tú no, con lo cual tú te vas separando de cada de tus amigas y tus relaciones sociales cambian. Y cada día te vas metiendo más en casa con tu marido porque no te quedas. Mientras que tus amigas ya van pasando carritos, ya hablan ya de la última ropa de prenatal o de Benetton o de que el niño qué colegio le busco. Con lo cual los motivos de conciliación, tu vida social, se van desgarrando y te vas quedando cada vez más solo. Por tanto, seamos sensibles a esto, ¿vale? Y con esto ya termino. ¿Qué está claro? Pues que tenemos que ajustarnos, porque la sociedad cambia muy rápidamente y es básico que incluso la política tenga presente las dificultades para concebir. Hoy en día muchas mujeres retrasan la gestación no por un mero capricho, sino porque es que no pueden, por motivos laborales, motivos familiares o sencillamente porque desean posponerlo, ¿no? Y esto básicamente lo que yo os he querido traer un poco como introducción. Dar las gracias porque estéis aquí y luego si queréis hacemos preguntas o como vosotros queráis, ¿vale? Muchas gracias.